Hay eventos que, bueno, marcan la historia, ¿no? Pero muy pocos tienen el poder de redefinirla por completo. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de uno de ellos. Y ojo, no solo desde la fe, sino desde la historia, el derecho romano y hasta la medicina forense. El objetivo es simple, tratar de entender cómo la ejecución de un solo hombre en una provincia lejana del imperio pudo cambiar el curso de la civilización. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Dividimos nuestro recorrido en 5 partes clave. Primero, vamos a poner el escenario, un Jerusalén que estaba a punto de estallar. Después, nos metemos de lleno en el juicio que selló su destino. De ahí, pasamos a la parte más cruda, la anatomía de una crucifixión. Luego, al gran enigma que quedó. Y finalmente, cómo un instrumento de tortura se transformó en un símbolo que literalmente cambió el mundo. Para entender cualquier explosión, primero hay que entender el lugar donde se acumuló la pólvora. Así que viajemos a la Judea del siglo I. Pensemos en una provincia bajo el control de hierro de Roma, donde la tensión, tanto religiosa como política, estaba, digamos, a 1000 por hora. A ver, imaginemos las calles de Jerusalén durante la Pascua. Se supone que es un tiempo de fiesta, pero la ciudad está que no cabe un alfiler de peregrinos. El fervor religioso y el nacionalismo están al rojo vivo. Era sinceramente el escenario perfecto para un desastre. Un verdadero polvorín esperando la más mínima chispa para encenderse. Y en ese ambiente tan cargado, había dos fuerzas en constante choque. Por un lado estaban los celotes, que lo que querían era una rebelión armada ya para sacar a los romanos. Pero por otro lado estaba el Sanedrín, o sea, las autoridades judías, con Caifás a la cabeza, que intentaban jugar un ajedrez político muy delicado con el prefecto romano, Poncio Pilato. Su meta era mantener una paz, aunque fuera frágil, y evitar una represión brutal de Roma que sabían que podía llegar en cualquier momento. Y justo en medio de toda esta caldera hirviendo aparece él, Jesús. Y no llega como un predicador más, para nada. Llega como una figura que lo pone todo patas arriba. Su entrada a Jerusalén montado en un asno, por ejemplo, no es un simple gesto de humildad, es toda una declaración mesiánica, muy calculada. Un acto que, por supuesto, enciende todas las alarmas, tanto para los romanos como para el Sanedrín. Claro, una figura así de disruptiva no podía pasar desapercibida. Su arresto da inicio a uno de los procesos legales más complejos y polémicos de la historia. Básicamente un choque de trenes entre la ley religiosa judía y el poder implacable de la ley de Roma. Y aquí está la clave para entenderlo todo. No fue un juicio, fueron dos. El primero ante el Sanedrín. Es por un cargo religioso, blasfemia. Pero ellos sabían perfectamente que a Roma eso le daba igual. Para lograr una sentencia de muerte necesitaban algo que Pilato no pudiera ignorar. Así que, muy estratégicamente, transformaron la acusación. Ante el tribunal romano ya no se hablaba de blasfemia, ahora era sedición. El autoproclamarse rey de los judíos era, a ojos de Roma, traición contra el César. Y eso sí era un delito capital. Bueno, ahora pasamos del tribunal al castigo. Y hay que ser claros, la crucifixión no era solo un método de ejecución, era una pieza de ingeniería del terror, una herramienta de terrorismo de Estado diseñada por Roma. El sufrimiento empezaba mucho, pero mucho antes de la cruz. La primera parada era la flagelación, con el flagrum. Y esto que quede claro, no era un látigo normal. Estaba diseñado a propósito no solo para golpear, sino para arrancar la piel y los músculos, provocando una hemorragia masiva y llevando al condenado casi al borde de un shock hipovolémico. Ahora, un dato interesante que rompe con la imagen que todos tenemos en la cabeza. Contrario a lo que vemos en el arte y las películas, los condenados no cargaban la cruz entera, que podía pesar más de 100 kilos. Lo que la historia nos dice es que se les obligaba a cargar únicamente el travesaño horizontal, que se llamaba patibulum, hasta el lugar de la ejecución. Médicamente hablando, la muerte en la cruz es una agonía diseñada al detalle. La causa principal de muerte es la asfixia progresiva. El propio peso del cuerpo colgado impide respirar. La única forma de tomar aire es empujándose hacia arriba con las piernas clavadas, un dolor que es simplemente insoportable y que no se puede mantener por mucho tiempo. A esto se le suma el shock por la pérdida de sangre. Pero como decíamos, el objetivo no era solo matar, era pura propaganda romana. Una muerte lenta, a la vista de todos, y diseñada para la máxima humillación pública posible. Pero la muerte de este prisionero no fue el final de la historia. De hecho, fue el comienzo del enigma más grande de todos, el misterio de la tumba vacía. Un evento que prendió la mecha de un movimiento que se extendería como la pólvora por todo el mundo.
Para explicar este misterio, la historia nos deja sobre la mesa tres grandes teorías. La primera, que es una acusación que surgió casi de inmediato, que el cuerpo fue robado por sus propios seguidores. La segunda, una explicación más psicológica, que fue una alucinación colectiva, un deseo tan fuerte de volver a verlo que se manifestó como una visión compartida. Y la tercera, bueno, es la afirmación central del cristianismo, que la resurrección fue un evento real, un hecho que ocurrió en la historia, pero con implicaciones que van más allá de ella. Pero, independientemente de la teoría que uno acepte, hay un resultado histórico que es innegable. Algo pasó que transformó ese pequeño grupo de seguidores que habían huido llenos de miedo en personas dispuestas a morir por lo que creían. La pregunta es, ¿qué puede provocar un cambio tan radical tan de la noche a la mañana? Esa transformación tan radical de sus seguidores nos lleva de hecho a la transformación final y quizá la más increíble de todas. Cómo el símbolo más bajo y vil de la tortura romana pudo convertirse en un emblema de esperanza para miles de millones de personas. Esta cita lo resume todo a la perfección. Es una paradoja increíble. La cruz, que era el máximo emblema del terror y la humillación de Roma, fue totalmente resignificada. Dejó de ser el símbolo del poder de un imperio que al final cayó para convertirse en el símbolo de una idea que, como la historia ha demostrado, ha durado mucho más que sus verdugos. Y así terminamos, con una pregunta que da para pensar. Dejando de lado las creencias personales de cada quien, el análisis histórico es clarísimo. Una ejecución en una provincia perdida del imperio no solo no fue olvidada, sino que terminó dándole forma al calendario, a la ética y a la cultura de la misma civilización que la ordenó. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo es posible que un solo evento llegue a tener un poder tan inmenso, tan transformador,